Como les decía, vamos a hablar hoy un poco de sistema respiratorio. Pues primero que todo, pues aclaremos la anatomía. Espero que en la próxima hora podamos revisar un poco la anatomía del sistema respiratorio. Perdón. ¿Qué es lo que compone el sistema respiratorio? Básicamente unas vías respiratorias, es decir, las vías que conducen el aire que respiramos hasta los pulmones, que es en últimas el órgano que va a procesar ese aire, ese gases que nosotros estamos inhalando, que básicamente pues, es oxígeno. Tiene dos partes. Una parte del sistema respiratorio que es hasta esta zona, hasta el cartílago cricoides, es decir, comprende la nariz, los senos paranasales, la faringe, la laringe, donde están las cuerdas vocales. Aquí hay algo muy importante, que es el sitio donde la epiglotis, es decir, lo que nos permite que los alimentos, cuando ingerimos, se tape la vía respiratoria, por hablarlo con palabras sencillas, y esos alimentos no se vayan hacia la vía respiratoria, sino hacia el sistema digestivo. Y de ahí hacia abajo ya la tráquea, los bronquios, como ven ahí, pues ya, y los pulmones ya conforman el sistema respiratorio inferior, o las vías respiratorias inferiores. Eh, Además de esta parte, además de esto, pues hay otros componentes del sistema respiratorio que tienen que ver con la respiración, como son la reja costal y el músculo diafragma. Esa zona gris, esa imagen gris que ven abajo corresponde al músculo diafragma, que es el que, y junto con la reja costal, que son los que permiten los movimientos respiratorios. Esos movimientos respiratorios básicamente comprenden la inspiración, que es un movimiento activo, que es cuando inspiramos aire, y la expiración, que es cuando se exhala, y este es un movimiento pasivo. La inhalación es activa, por esos movimientos de diafragma y la reja costal, y la exhalación es un movimiento pasivo. Tenemos, hablando ya de la parte pulmonar, pero bueno, antes, dentro de del sistema respiratorio superior, pues les decía, la nariz, los senos paranasales, la faringe están las amígdalas, que hacen parte también del sistema de defensa, el tejido linfoide que nos ayuda a defender de los procesos infecciosos. La nariz con los cornetes nos ayudan a filtrar y a disminuir la presión del aire y a hacer que la temperatura pues, sea más adecuada para que entre en mejores condiciones hasta el sistema respiratorio inferior. Y en el sistema respiratorio inferior, ya en los pulmones, tenemos la unidad funcional del pulmón, que son los alvéolos. Están los bronquios, como les decía, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y terminan en los alvéolos, que son estas imágenes que vemos acá. Una imagen más ya separando de la estructura pulmonar, del parénquima, del tejido intersticial, pues tenemos esta imagen donde están los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Los alvéolos forman esos sacos, como esos racimos de uvas que podemos decir que vemos ahí, esos sacos, y a través de esos alvéolos pues pasan los capilares, los vasos, que lo que viene del corazón derecho trae sangre venosa, es decir, sangre que viene circulando del cuerpo hacia el corazón y los pulmones. Esa sangre trae especialmente CO2 y tiene la hemoglobina que transporta ese CO2. Acá deja el CO2 que se va a salir en la expiración y entra el oxígeno en la inspiración, se une al glóbulo rojo, a la hemoglobina. ¿Sí? O sea, obviamente es un proceso mucho más complejo, hay una cantidad de factores, pero como les decía, trato de ser lo más sencillo posible para que entendamos pues, en forma sencilla el proceso pulmonar. O el proceso respiratorio, que básicamente se compone de estas partes: la ventilación, que es de los movimientos que le estaba hablando, la inspiración y la expiración, el intercambio gaseoso, el que acabamos de ver, el aire, entra el oxígeno a la sangre y sale el CO2. El transporte de los gases, es decir, esa sangre que está transportando, la sangre arterial lleva especialmente oxígeno, que es la que va hacia el cuerpo, y la sangre venosa, que es la que regresa, trae especialmente CO2. El intercambio a nivel de los tejidos. Entonces, esa sangre arterial a través de las arteriolas en cada uno, y los capilares en cada uno de los tejidos, deposita el oxígeno, les traslada el oxígeno y recoge el CO2. Ese proceso en la célula es lo que podríamos llamar la respiración celular, que es un proceso metabólico por lo cual los nutrientes van a nivel de las mitocondrias en las células, van a ser utilizados junto con el oxígeno para generar ATP o adenosín trifosfato, que en últimas es la fuente de energía, que es la que permite nuestro metabolismo, la biosíntesis, la contracción muscular, es decir, toda la actividad de nuestro cuerpo. Ahora, esos movimientos respiratorios pues están regulados, pues en principio es un movimiento autónomo, es decir, nosotros nos olvidamos que estamos respirando. Y básicamente el sistema nervioso autónomo es el que nos permite estar vivos. Nosotros no, y que actúa, como su nombre lo dice, autónomamente. Nosotros, por ejemplo, no podemos alterar la frecuencia cardíaca, es decir, con qué frecuencia late el corazón. No podemos alterar la tensión arterial. Sabemos, obviamente, que si nos estresamos la tensión se sube, pero voluntariamente no podemos elevar la tensión arterial ni bajar la tensión arterial. ¿Por qué estoy haciendo esta acotación ahorita? Porque el sistema respiratorio sí tiene un componente a nivel de la corteza cerebral, como se ve ahí, que hace que haya un movimiento voluntario. Es decir, nosotros podemos modificar los movimientos respiratorios voluntariamente. Los médicos, cada vez que examinamos a un paciente, pues la única forma de cuantificar el estado pues, son los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial. Y como les decía, lo único que se puede modificar a voluntad es la frecuencia respiratoria por esa representación que tiene la corteza, pero en forma autónoma. ¿Qué ocurre? Pues, primero que todo, como ustedes ven ahí donde hay ese corazoncito,
hay a nivel de la aorta, del callado de la aorta, o esa curvatura que tiene la arteria aorta saliendo del corazón y de las carótidas hacia arriba, hay unos receptores que determinan cómo está el pH, es decir, qué tan ácida está la sangre, o qué pH tiene la sangre y qué concentración de CO2 tiene. Eso, ese tipo de información va al centro respiratorio, que queda a nivel del bulbo raquídeo, esas imágenes verdes, azulitas, imágenes moradas, que son los que autónomamente están generando los movimientos respiratorios normalmente. Es decir, eso hace parte del sistema nervioso autónomo, pero en resumen, la respiración es el único de los signos vitales que nosotros podemos modificar a voluntad. ¿Por qué? Porque hay una representación a nivel de la corteza cerebral, unas órdenes que nos pueden generar ese tipo de alteración. Bueno, esto es hablando un poco acerca del sistema respiratorio normal, para entender un poco acerca de las patologías y lo que pasa. Resulta que en la parte alimentaria, la que empecé a hablar, pues nosotros podemos definir qué comemos. Pero desafortunadamente a nivel del sistema respiratorio no es tan fácil decidir qué respiramos, porque estamos en medio de un ambiente en la que la tecnología, todo este tipo de situaciones están creando una serie de sustancias. Nosotros necesariamente tenemos que respirar, como les decía, alimentarnos, podemos pasar horas sin alimentarnos, pero nunca podemos dejar de respirar. Precisamente en esas situaciones, esa necesidad de estar absorbiendo oxígeno, o haciendo el metabolismo, el transporte del oxígeno, o la inhalación del oxígeno, hace que, o ha hecho que ocurra la situación en la que estamos actualmente, porque si todo el tiempo estamos expuestos a la contaminación atmosférica, las fábricas, los vehículos, el humo del tabaco, que son sustancias, pues elementos que entran necesariamente por el sistema respiratorio. Los otros fuentes de radicales libres, los que vamos a hablar ahora, las grasas, los pesticidas, los metales, pues podemos de pronto decidir si los consumimos, si estamos en contacto o no. Las radiaciones ultravioleta, pues si nos quedamos encerrados, pues no vamos a estar expuestos al sol. Las radiaciones ionizantes, si no estamos en un ambiente donde haya el riesgo de este tipo de radiaciones, por lo menos cerca de rayos X, o no nos tiene que tomar tomografía, ni nos exponemos, pues se pueden evitar. Pero, como les decía, respirar no lo podemos evitar. Y eso, como les decía, es la situación que tenemos ahorita y por la cual debemos todos, absolutamente todos, cada vez que salgamos de nuestra casa a un ambiente común, donde interactuemos con otra persona, debemos protegernos con esos filtros que nos están ayudando a evitar el contagio con el coronavirus. Entonces, por favor, no es más macho, no es más fuerte el que no utilice el tapabocas. El tapabocas no es solamente pensando, ya se ha dicho muchas veces, no es pensando en cuidarnos nosotros, sino en no transmitir la enfermedad a otra persona. Puede que nosotros nos sintamos muy fuertes, muy protegidos, pero como les decía, podemos adquirir el virus, no generar enfermedad, pero sí llevárselo a algún ser querido que que tenga alguna forma de actuar su organismo que termine desafortunadamente complicándose. Entonces, por esta razón debemos siempre utilizar tapabocas. ¿Y qué es lo que pasa con los radicales libres? Que todo ese tipo de elementos que estamos viendo ahí genera unas moléculas que van a afectar el organismo. Son moléculas que pueden existir o que son capaces de existir independientemente, que contienen electrones desapareados. Como ven esa imagen ahí un poco marrón, esa molécula le falta un electrón, entonces en forma agresiva está tratando de obtenerlo para estar estable. ¿Qué hace? Pues lo trata de obtener de las moléculas que están alrededor. ¿Y para qué? Pues para ella estabilizarse. Entonces, pues va a generar que todas las moléculas se van alterando y van a generar alteración inicialmente de las células y posteriormente de los tejidos y se generar enfermedades. Estamos hablando del oxígeno como algo importante, pero pues el oxígeno cuando en determinadas condiciones, cuando hay aumento de la presión del oxígeno y todo esto, pues se van a generar el oxígeno, así como es necesario, también genera radicales libres, igual que otros metales como el nitrógeno, como el azufre. Entonces, pues eso hace parte de la regulación y de todo el funcionamiento del organismo, que no vale la pena, no, que no es el caso de hablar hoy acá para no extendernos. ¿Y qué es lo que pasa con esos radicales libres? Que generan un estrés oxidativo, es decir, la célula y por lo tanto los tejidos y los órganos se alteran y van a terminar los órganos, así como ese tomate, que va a terminar completamente dañado. Eso pasa en las células y pasa en nuestro organismo con esa exposición a los radicales libres. Y eso que genera ese tipo un estrés oxidativo, es decir, oxidación de los tejidos. Y dentro del sistema respiratorio, ¿a qué nos lleva ese estrés oxidativo? Primero que todo, aumenta la secreción de moco. Es decir, el moco pues normalmente se produce, en condiciones normales se produce para ayudar a limpiar el sistema respiratorio, pero si se produce en excesiva cantidad, pues va a generar alteraciones. El aumento de las quimiotaxinas. Las quimiotaxinas son sustancias que normalmente atraen, cuando hay una agresión, atraen los neutrófilos, que son glóbulos blancos que van a ayudar a defender, pero los atraen en este caso por los radicales libres, los atraen más de la cuenta para hablar en términos sencillos y va a generar procesos inflamatorios importantes. La broncoconstricción, es decir, los bronquios se cierran, no pasa adecuadamente aire, disminuye, pues altera la función de oxigenación, igual que la vasoconstricción, y ese tipo de alteración lo genera también el estrés oxidativo. Proliferación de fibroblastos. Los fibroblastos pues son los que hacen que el tejido normal se reemplace por tejido fibrótico, un tejido duro no funcional y que disminuye la elasticidad y la movilidad de los pulmones en los procesos de inspiración y expiración. Incremento de citoquinas, pues básicamente citoquinas inflamatorias o proinflamatorios, además de incrementar la liberación de histamina. La histamina es un vasodilatador, también genera inflamación y es el que aumenta una de las formas por las que se altera el moco, especialmente lo vemos y lo percibimos a nivel nasal, cuando tenemos esa rinorrea, es decir, la producción de moco por la nariz. Por eso es que utilizamos los antihistamínicos, que van a disminuir esa producción de histamina, obviamente generalmente con descongestionantes, que los descongestionantes son vasoconstrictores, es decir, cierran los vasos, para la sinergia de los dos disminuye la secreción de moco. Todo esto nos va a llevar a diferentes enfermedades, la rinitis, las infecciones respiratorias superiores, recordemos el tracto respiratorio superior, infección respiratoria inferior, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es por el que genera cuadros graves en la actual infección por coronavirus. Este síndrome de dificultad respiratoria aguda se puede dar por varios factores, por traumas, por exposición a sustancias, por infecciones, y que es lo que se está generando actualmente por el coronavirus. Las personas que se complican hacen este cuadro de infección respiratoria aguda. El asma bronquial,
Es un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios, puede ser de tipo alérgico, diferentes causas, pero básicamente se cierra el paso del aire. El EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que dan crónica, lo he dicho varias veces, en medicina se refiere a tiempo, entonces exposición prolongada a humo, por ejemplo, al tabaco, genera primero que todo la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La enfermedad pulmonar intersticial, a eso me refería hace un momento cuando hablaba de los fibroblastos, pues genera el endurecimiento del tejido pulmonar y por lo tanto genera también una alteración importante crónica de la función pulmonar. Y el cáncer, pues el hecho de estar expuesto a todo ese tipo de sustancias y, como les decía hace un rato, tener que respirar todo el tiempo, pues esos procesos de agresiones crónicas por mucho tiempo a esos elementos externos, pues alteran el DNA o el ADN, perdón, de las células, y al alterar el ADN de las células por esos radicales libres, pues se van a generar esas células tumorales y es la alta frecuencia de cáncer en el pulmón, como lo revisamos hace unos días cuando hablamos del cáncer. Entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente las enfermedades ocurren por un desbalance entre estrés oxidativo y antioxidantes. Es decir, se necesita consumir antioxidantes y que el organismo produzca antioxidantes. Normalmente el organismo tiene mecanismos para generar antioxidantes endógenos que obviamente no son suficientes y debemos consumir también antioxidantes en nuestra alimentación. Y una fuente de antioxidantes, la principal fuente de antioxidantes son las frutas y las verduras. Es la que conocemos y por eso cada vez que se habla con un médico, que nosotros los atendemos o que atiende una nutricionista, se habla de la importancia de consumir frutas y verduras por las vitaminas, por los antioxidantes, por la fibra, por todas las bondades que tiene a nivel del cuerpo, los nutrientes que tiene. Pero como muchas veces, o la mayor parte de las veces, no consumimos suficiente y permanentemente frutas y verduras, pues se necesita consumir suplementos dietarios, que son productos destinados a suplementar la incorporación de nutrientes, obviamente cuando no son suficientes, no solamente porque no se consumen, sino porque hay necesidades mayores a las habituales. Y tienen usualmente algunos de los nutrientes, tienen proteínas, grasas, aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra vegetal, o fibra dietaria en general. Ese tipo de sustancias tienen los suplementos nutricionales, es decir, suplir, como su nombre lo dice, lo que usualmente no consumimos. ¿Y qué es lo que hacen estos suplementos y qué es lo que en principio debemos buscar para evitar las enfermedades? Que esos suplementos nos ofrezcan antioxidantes. Aparece en el escenario esta figura verdecita, bondadosa, que son los antioxidantes que le van a ofrecer a ese radical libre los electrones, el electrón que le hace falta, para que deje en paz la célula sana y por lo tanto el organismo funcione adecuadamente. Cada molécula, cada célula, al funcionar bien las células, el órgano va a estar bien y por lo tanto va a haber un adecuado funcionamiento del sistema y nos vamos a alejar de la posibilidad de enfermarnos. Entonces, mire, estamos relacionando lo que hablamos desde el comienzo, lo importante de la alimentación, en cuidar la salud y pues específicamente lo que estamos hablando hoy, el sistema respiratorio. Y al hablar de antioxidantes, pues se habla de antioxidantes, de tantos antioxidantes, lo hemos dicho, una naranja, por ejemplo, tiene 5 antioxidantes, un aguacate tiene 7 antioxidantes, pero como usualmente a nivel de nutrición se habla de antioxidantes, se habla de índice ORAC, que es la capacidad de absorción de radicales de oxígeno, es decir, radicales oxidativos. Sabemos en nuestro medio la importancia del ajo, a qué mamá o a qué señora, ¿no? Cuando no nos han dicho que el ajo es muy bueno, que consumamos ajo para una u otra problema de salud, resulta que 100 gramos de ajo nos pueden dar alrededor de 474 antioxidantes, los arándanos, la granada, el noni de estos que tengo acá como ejemplo, 100 gramos nos generan 5020 o tiene un índice ORAC de 1020. Eh, pero resulta que hay un elemento de la naturaleza, el Ganoderma lucidum, que 100 gramos nos aporta 30.000, o tiene, perdón, un índice ORAC de 30.000, bastante lejos de los otros productos que hemos conocido que son muy buenos para la salud y que nos aportan antioxidantes. Ahora, ¿qué es el Ganoderma lucidum? Para las personas que no habían estado en este tipo de espacios, el Ganoderma lucidum es un hongo. Es un hongo que se conoce desde hace muchísimos años, hace parte de la historia en la medicina oriental. Es un hongo que tiene múltiples beneficios para la salud. Está escrito en los libros de medicina china desde el año 206 a.C., está documentado que ellos saben que el Ganoderma lucidum es bueno para la salud del cuerpo y la salud del espíritu. Eh, y desde la segunda mitad del siglo pasado, pues ante esa tradición milenaria se empezó a estudiar por qué razón sirve o por qué razón es tan bueno el Ganoderma lucidum y se le ha encontrado, pues primero, la cantidad de antioxidantes o su capacidad antioxidativa, que ya vimos en cantidad de antioxidantes son 154, y además porque tiene más de 200 nutrientes, alrededor de 400 nutrientes que nos van a ayudar a que todo ese proceso de funcionamiento del organismo se haga en forma más óptima, es decir, no estamos pensando solamente en curar la salud, sino en mantener la salud y prevenir la enfermedad. Esto hace parte de un concepto de un científico ruso de la segunda mitad del siglo pasado también, que son los adaptógenos. Es un concepto más desde el punto de vista de la biología que de la medicina. Los adaptógenos son elementos de la naturaleza que van a ayudar a que el organismo se adapte mejor a las condiciones externas, se defienda mejor de las agresiones o se recupere mejor en el momento que haya algún tipo de enfermedad o patología. Y el Ganoderma lucidum hace parte de esos adaptógenos. Dentro de lo que se le ha estudiado se ha encontrado que tiene, las principales sustancias que tiene son triterpenos y polisacáridos. Y con esto básicamente tiene dos tipos de funciones. Su acción antioxidante por la carga de antioxidantes, como les decía que tiene, y aparte de eso su factor inmunomodulador. Hasta ahorita, pues lo que hemos hablado y más importante a nivel del sistema respiratorio, que la parte inmune ayudará a defender de las infecciones, todo este tipo de reacciones es importante, pues es la principal acción a nivel del sistema respiratorio, es su capacidad antioxidante. Los triterpenos, que son un importante antioxidante, tiene más de 150 triterpenos, que los primeros se encontraron desde 1982. Tiene minerales dentro de eso, especialmente el germanio orgánico, es un elemento de la naturaleza
que tiene de por sí tiene efecto antioxidante, tiene efecto antitumoral, inmunomodulador, y una de sus funciones principales o más importantes es mejorar la capacidad o optimizar la capacidad del glóbulo rojo para transportar oxígeno, es decir, nos ayuda a llevar más cantidad de oxígeno a los tejidos. Eh, entonces, ¿cómo nos ayuda el Ganoderma? Primero que todo, pues su actividad antioxidante, el inmunomodulador, con todas esas sustancias que ya les comenté, inhibidor de la histamina, es decir, tiene un efecto antihistamínico, tiene efecto antiinflamatorio, muy importante, antiviral, antibacteriano y antimicótico, antitumoral y un efecto anticoagulante y antiagregante plaquetario. Si tenemos en cuenta las condiciones y todo lo que se ha logrado ver acerca del coronavirus, que sabemos que ya no es solamente un virus que ataca el sistema respiratorio, sino que ataca todos los sistemas, pues primero que todo la enfermedad, y especialmente la enfermedad respiratoria, como les decía, ocurre por un balance entre oxidación y antioxidación. Entonces, pues si estamos recibiendo una carga alta de antioxidantes, pues tenemos más posibilidades o vamos a estar mejor protegidos. El efecto inmunomodulador ayuda a que las defensas actúen adecuadamente. El efecto antiinflamatorio, sabemos que se genera una cascada inflamatoria generalizada, entre esas a nivel vascular, lo que va a generar producción de trombos y émbolos. O sea, émbolos es un trombo que viaja, que llega hasta el pulmón y produce un tromboembolismo pulmonar, es decir, tapa la arteria que irriga el pulmón y por lo tanto esa parte del pulmón puede morir pues, hay un infarto del pulmón por esos trombos. Entonces, el efecto anticoagulante y antiagregante plaquetario es importante. Ahora, tengamos en cuenta que todas estas sustancias están en condiciones y en concentraciones naturales, es decir, tienen ese tipo de efectos sin tener el efecto que tiene un medicamento. El medicamento, si hablamos de anticoagulante, es una sustancia que se potencializa químicamente y que va específicamente a bloquear la coagulación, mientras que este tipo de suplemento nutricional nos va a ayudar a que no coagule tan fácilmente, sin que sea completamente anticoagulante, pues genera algunas precauciones para tener cuidado, por ejemplo, en personas que están anticoaguladas, pero la verdad es que hay algunos estudios que no han mostrado un aumento significativo del riesgo de sangrado cuando se utiliza el Ganoderma junto con anticoagulantes, aunque de todas maneras la recomendación es no asociarlos. Hay otro hongo también con múltiples efectos o con múltiples nutrientes que tiene múltiples efectos en nuestra salud, también originario o que se encuentra en Oriente, en Asia, en las montañas del Tíbet o el Himalaya, es el Cordyceps sinensis. Desde el año 1726 más o menos se conoce en Europa, lo trajo a Europa o trajo su conocimiento un jesuita que estuvo viviendo en China, en Oriente, y se ha estudiado, se ha visto también que Cordyceps sinensis tiene sustancias que con efecto antioxidante ayudan a potencializar las células asesinas naturales, es decir, células que ayudan a eliminar elementos ajenos y agresivos para nuestro cuerpo. Tiene efecto antiviral y antibacteriano. Inclusive hay estudios que hablan del efecto del Cordyceps para el virus del HIV o virus del SIDA. Mejora la ventilación pulmonar, tiene espectacular efecto a nivel de los pulmones. Aumenta la resistencia a la fatiga porque aumenta la producción de ATP y por lo tanto nos da más energía. Aumenta la absorción celular de oxígeno y adicionalmente nos ayuda a controlar adicciones. ¿Por qué lo menciono acá en el sistema respiratorio? Porque una de las adicciones importantes y de mayor daño para nuestros pulmones es el cigarrillo. Entonces, consumir Cordyceps sinensis nos va a ayudar, además del Ganoderma lucidum, porque el Ganoderma lucidum también tiene efecto contra las adicciones, pues nos va a permitir, aparte de todos los efectos que hemos visto, pues disminuir también esa ansiedad y esa necesidad de consumir o de fumar cigarrillo, y lo podemos ir dejando y por lo tanto podemos dejar de agredir tanto nuestros pulmones con estas sustancias. Estos hongos, el Ganoderma y el Cordyceps sinensis, pero sobre todo el Ganoderma lucidum, como les decía, ha generado interés en Occidente. La producción y la investigación, especialmente acerca del Ganoderma, ha aumentado enormemente. Y desde la segunda mitad del siglo pasado, este señor Leao Son Sen, un biólogo en Malasia, está estudiando y está trabajando alrededor del Ganoderma lucidum, logró crear un híbrido, después de conocer que hay más de 200 variedades, un híbrido que tiene las características de estos 6, y este híbrido, y de este obtuvo un extracto que podemos mezclar, o que es soluble en agua, en alcohol y en aceite, que permite eso que pues, se pueda consumir con otros alimentos, porque pues como vieron, su forma no es nada agradable, nadie se imagina masticando o consumiendo estos productos, pero él logró obtener un extracto que sea soluble en agua y alcohol y en aceite, pero principalmente en agua, permitió mezclarlo con productos del consumo usual. Y acá en América, en Europa y América, el café es un producto de alto consumo. Entonces, este café es enriquecido con Ganoderma lucidum, un capuchino delicioso, un clásico o tinto, chocolate también con Ganoderma lucidum, es decir, son bebidas enriquecidas o bebidas nutricionales, suplementos nutricionales también como este cereal, un cereal con, además de Ganoderma lucidum, tiene espirulina y el cereal es avena. Nadie duda de lo alimenticia y buena que es la avena, la fibra vegetal que aporta. El Ganoderma lucidum ya vimos las ventajas, los beneficios que tiene, y la espirulina es un alga con un alto poder nutritivo, incluso proteico. Tiene proteínas vegetales, pero una concentración proteica muy similar a la de la carne. Tenemos también las cápsulas de Ganoderma y Excellium. Este Excellium es especialmente rico en germanio orgánico, ya hablamos de la conveniencia y la importancia del germanio, y el Cordyceps como cordigol. Adicionalmente, productos para el aseo y la higiene personal. Esta crema dental que no tiene flúor tiene Ganoderma lucidum y nos va a hacer todos los efectos que tiene el Ganoderma en nuestra salud a través de nuestra boca. Empresa que tiene todas las certificaciones. GanoExcel está en 75 países. En cada uno de los países tiene su licencia para funcionar, es decir, completamente legal desde el punto de vista empresa como tal, es decir, ante los entes de impuestos y comerciales, y adicionalmente como productos para el consumo humano. Está autorizado por la FDA en Estados Unidos. En Colombia tiene obviamente el sello INVIMA, pues aquí solamente hay unos, pero en cada uno de los 75 países tiene su sello de calidad que permite o que garantiza que los productos que se consume o que consumen las personas están completamente respaldados por calidad que se garantiza completamente. Bueno, esto es básicamente la información que quería traerles hoy. Vamos a abrir un pequeño espacio para hacer preguntas al doctor relacionadas con el tema que él nos acaba de hablar.
Bueno, aquí por YouTube tengo una que dice, Walter Torres dice, buenas tardes, tengo un familiar que le dio el COVID, actualmente está consumiendo el chocolate, el tinto y las cápsulas, pero que todavía tiene mucho dolor de cabeza y desaliento. ¿Qué más le puede recomendar? Pues ojalá tome las cápsulas de Ganoderma y cápsulas de Cordigol, porque el cortisol le ayuda también a disminuir el proceso de fibrosis, el proceso cicatrizal, porque después de toda esa cascada inflamatoria, es importantísimo tratar de que los tejidos se recuperen de la mejor manera, que no haya tanto fibroblasto, es decir, que no haya tanta fibrosis, que las células traten de volver a la normalidad lo más posible de acuerdo a una buena cantidad de nutrientes. Y obviamente, pues recordemos que estamos hablando de suplementos nutricionales. Cuando hablamos de un medicamento tiene una X o Y sustancia potencializada químicamente y con esa concentración tan alta se busca que actúe en forma inmediata o en forma más rápida. Pero, ¿qué pasa con los medicamentos que tienen efectos secundarios precisamente por todo ese proceso de manejo químico? ¿Qué pasa con suplemento nutricional y un suplemento nutricional como estos que estamos hablando? Que son cada uno de esos elementos en sus porciones completamente naturales, es decir, no es dosis, cada componente que tiene, cada triterpeno, cada polisacárido está en su concentración natural. Entonces, en la medida que vaya aportándole esos nutrientes a las células, el organismo se va recuperando. Entonces, ¿qué le puedo garantizar? Que al consumirlos, su cuerpo se va a recuperar de la mejor manera y lo que debe hacer es seguirlo consumiendo en buena cantidad y ojalá asociando ambos, el ganoderma y el cordigol en cápsulas, además de obviamente las bebidas que está consumiendo, que son bebidas nutricionales. Está el chocolate de por sí, el cacao tiene nutrientes, el café pues es una bebida que nos hace sentir bien, si estamos acostumbrados, nos hace falta tomar café, pero obviamente que vaya enriquecido con ganoderma, pero tomar cápsulas para consumir más cantidad de antioxidantes. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Laura Moreno dice, buenas tardes, doctor, ¿qué producto me recomienda para una persona de la tercera edad que sufre de POC? ¿Qué producto le recomiendo? Cordigol y Ganoderma, que podría tomarlo en Ganoderma como Excelium. El Excelium pues tiene buena parte del Ganoderma como tal y por ser de la tercera edad, como tiene germanio orgánico, le va a ayudar muchísimo en todo ese proceso de oxigenación del cerebro y todos los demás tejidos, porque a medida que pasan los años, nuestras arterias se van endureciendo y transportan menos sangre, por lo tanto menos oxígeno y los tejidos tienden a deteriorarse más. Y el hecho de que tenga mayor aporte de oxígeno con el trabajo que hace el germanio orgánico, con la ayuda del germanio orgánico, le va a ayudar. Entonces yo le sugeriría que consumiera cordigol y cápsulas de Excelium, además de las bebidas nutricionales que desee.